Bueno, ya vais entrando para que se oiga bien. Espero que estéis bien todos. Muy buenas, ya veo a gente conocida por ahí asomándose. No voy a decir nombres, para que nadie luego me diga ¡qué vergüenza, qué vergüenza! Bueno, me gusta que os vais uniendo rápido. Hoy va a ser una tarde muy especial. Porque, bueno, primero porque voy a estar con una mujer increíble, que es puro amor, ternura, vamos, de estas personas que se cruzan en tu camino un día y dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? Es una persona que, bueno, ha sido gimnasta, es una mujer muy deportista. Luego le pediré que os cuente cositas, porque tiene su propia empresa en la que hacen muchos temas relacionados con el bienestar y con el coaching. Y en todo este tiempo, y hablando durante este tiempo de la meditación, de lo importante que es meditar, de lo importante que es estar con uno mismo, dije, bueno, hay una cosa fundamental en todo ello y que además nos acompaña toda nuestra vida. Y por eso, hoy, este directo va a ir relacionado y de la mano a la respiración, al poder de la respiración. Vanessa, que es la persona que me va a acompañar hoy, de Desconecta, es una experta en ello. Luego os pediré que os diga dónde podéis encontrar su curso, porque tiene un curso específico para la respiración y de la respiración. Y lo chulo que vamos a hacer hoy es que ella nos va a contar muchas cosas de la respiración que creo que es importante que sepamos. Nos va a hablar de cómo funciona, de qué tipos hay, de cómo nos puede ayudar, de cómo nos afecta a nuestra salud, a nuestro interior. Pero luego lo más chulo de todo es que le vamos a dedicar unos minutitos a hacer un ejercicio práctico que espero que os valga y que os ayude y que luego podáis ponerlo en práctica cada vez que queráis. Así que como no quiero que se vaya mucho el tiempo y os veo que estáis ahí unos cuantos, madre mía, qué gusto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Voy a invitarla directamente. Te voy a invitar, Vanessa, como Desconecta, que es como me apareces aquí. Si no es así, me dices, ¿vale? Espero que sea especial y que sea mágico, que sobre todo llevéis algo práctico para empezar a practicar desde el primer día. Hola. Hola. Entra como Desconecta, entra como Vanessa, entras como Desconecta. Entro como Desconecta, con mi corazoncito en Desconecta siempre, porque bueno, como bien has dicho, lo primero, encantadísima de estar aquí contigo, muchísimas gracias. Gracias Y a ti. súper feliz porque este tema, como estabas comentando, es interesante, no se tiene muy en cuenta muchas veces, pero resulta tremendamente interesante conocer un poquito la respiración, tomar conciencia de ella, etcétera, etcétera. Entonces, sí he entrado como Desconecta. Yo ya sabes que te hablé mucho de esta parte de mi vida, que ha sido un cambio tremendo y que estoy encantada con ello porque nació con mucho amor, con muchísimas ganas de ofrecer al mundo un nuevo concepto de bienestar integral en el que efectivamente pues trabajamos el deporte, las actividades lúdico-deportivas, sobre todo en espacios abiertos, aunque también en espacios cerrados. Trabajamos yoga y trabajamos coaching. Así que ya llevamos unos años con ello y vamos creciendo. Esto parece que va avanzando, hay mucho esfuerzo y mucho cariño detrás, pero con muchísima ilusión por seguir con ello y avanzar y por esto, depositar herramientas y dar opciones a las personas para que se encuentren mejor consigo mismas, ya sea de manera individual, en grupo o en equipos. Así que súper feliz, Cristina, muchas gracias. Además es que lo decías tú, puesto con mucho cariño, con mucho amor, y cuando las cosas se hacen con cariño y con amor, que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, los que nos están viendo, que las cosas salen bien. Eso está claro, ¿no? Y le pones pasión y le pones ganas e ilusión. Aquellos que queráis conocer un poquito más de Desconecta y todas las cosas que hacen, en Instagram
podéis entrar en su perfil, les conecta, yo le estaba etiquetando ahí en las publicaciones Sí. y podréis enteraros de más cosas que hacen. Bueno, por aquí Vanessa es una valiente porque durante el confinamiento, ¿cuántos saludos al sol hiciste un día en directo? Fue tremendo. Eso fueron 108 saludos al sol. Y bueno, es algo que se hace en yoga en los cambios de solsticio normalmente y sobre todo también en cambios, en etapas de cambios, que hay que afrontar cambios y demás. Y hablé con mi compañera Patri, que es nuestra yogi, nuestra profe de yoga, la experta, y dijimos, como ya lo he hecho alguna vez con ella, dije, venga, vamos a hacerlo en directo a ver si la gente se anima, porque es todo un reto. Y efectivamente fue todo Desde un luego, reto. retazo. Que cuando ves, Vanessa, claro, ha hecho gimnasia rítmica, es una goma elástica, y cuando la veías a ella hacerlo con tanta facilidad, decía yo, madre, qué envidia, qué envidia. Debo Pero yo creo que fue un reto conseguido muy bonito. Sí, la verdad es que sí, porque además le pones una intención, ¿no? Siempre que hacemos este tipo de cosas le pones una intención y en este caso con el cambio que que estamos viviendo, ¿no? En nuestras vidas, pues había una intención muy clara y así pues cumplí mi reto con esa intención positiva para que todo fuera bien y que fuéramos sanando y que saliéramos adelante y bueno, pues ese es mi granito de arena, pero estuvo muy bien y confieso que estuve como 3 o 4 días con agujetas, a pesar de ser tan deportista, sí es cierto que luego pasas unos días de madre mía el esfuerzo que haces y que se nota el cuerpo te lo dice, te dice, oye, te has pasado un poquito, pero merece la pena, la satisfacción es enorme, así que Ahí genial. está, ahí Sí. está. Les decía a todos que importante es aprender a respirar. Cuando hemos hablado en este confinamiento, todas las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, lo importante que es meditar, lo importante que es estar contigo un momento, un segundo, conectar contigo. Y claro, el otro día cuando hablábamos tú y yo, ¿verdad? Para preparar un poco qué íbamos a hacer, claro, decíamos, a ver, es que nacemos respirando, que es que cuando si no lloramos, nos dan los primeros azotes, ¿verdad? Y a partir de ahí seguimos respirando toda nuestra vida y no somos conscientes de la respiración. No, no. Y además es como dices, lo primero que hacemos y lo último que hacemos. Ahí Respira. está. Porque yo además, como comentabas anteriormente en el curso, lo comento también para que la gente lo sepa, si he hecho un curso específico de técnicas de respiración para combatir el estrés, que quien quiera lo puede encontrar en el link del perfil de Desconecta o en el mío de Vanessa Escribano Coach, @Vanessa Escribano Coach, y ahí pueden clicar y ver el curso porque además está a un precio muy económico por esta situación y es interesante que la gente aprenda a respirar. Entonces, en ese sentido, yo hago una pregunta, lanzo una pregunta muy obvia. A ¿Cuántos días ver, podemos pasar sin comer? pues bueno, depende del apetito de cada uno, pero bueno, sí podemos pasar unos cuantos días. Y el cuerpo aguanta unos días sin beber y unos días sin comer, ¿no? Efectivamente, sin comer podemos pasar entre 4 o 6 semanas y bueno, hubo un caso, Gandhi, por ejemplo, estuvo 21 días sin comer, o sea, la gente que hace muchas veces huelgas de hambre, o sea, sin comer podemos pasar muchos días. Ahora, sin beber podemos pasar menos días. Mm, El agua es muy está necesaria claro. para el ser humano, pero ¿cuántos días podemos pasar sin respirar? Ninguno. De Vamos, ahí, no días. Sí, estábamos viendo ayer en un concurso muy famoso la apnea, ¿no? Andrea. Sumergirse en el agua y no respirar, y yo solamente verlos decía, ¡ah! Dios Sí, mío, cómo aguantan. pues de ahí la importancia tan grande que tiene la respiración, que claro, para nosotros es un acto involuntario, es un acto automático que nos acompaña en todo momento, hasta cuando estamos durmiendo, lógicamente estamos respirando, forma parte del sistema nervioso autónomo, el vegetativo, y por lo tanto funciona solo, no necesitamos estar todo el rato pendiente de él. Ahora, sí que es cierto que dentro del sistema nervioso autónomo es al que más podemos controlar, porque por ejemplo la sudoración forma parte también y cuesta mucho, la salivación forma parte también y cuesta mucho, el ritmo cardíaco cuesta mucho y el ritmo respiratorio, en este caso, sí que no en todo momento, pero cuando nosotros somos conscientes lo podemos manejar. Y eso es súper interesante porque es realmente una opción a nuestro favor, una herramienta tremendamente potente para nuestro día a día. Y simplemente es aprender. Vanessa, perdona que te interrumpa, pero como has dicho, nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración Ajá. también en parte están conectadas.
Sí, ¿no? claro. También podemos bajar ese ritmo cardíaco a través de la respiración. Total, de eso se trata, porque dentro de ese sistema nervioso autónomo, bueno, ya vimos y estudiamos que está el simpático y el parasimpático, y efectivamente el simpático es el acelerador, el que nos da todo el estímulo involuntario ante un peligro, ante una amenaza, y es prácticamente cuando estamos muy tensos, estamos en ese sistema todo el rato, ¿no? Qué estrés, qué locura. ¿Qué ocurre? Que el que nos relaja es el parasimpático. Este sistema es el que nos ayuda a entrar en reposo, en calma, en relajación. Y lo podemos trabajar, lo podemos activar nosotros a voluntad. ¿Qué ocurre? Pues que como todo requiere entrenamiento, requiere tomar conciencia, unos primeros pasos, cuáles son mis hábitos, cuáles son las circunstancias y el entorno que me rodean, cómo puedo empezar a tomar conciencia de cómo es mi respiración. Y a partir de ahí, trabajarla mediante técnicas para que juegue a mi favor, para que en cada momento cuando yo lo necesite la pueda utilizar. Que quiero relajarme por la noche porque he tenido un día de locos y es que no, y es que la patata me va a 1000 y no soy capaz de bajar el ritmo. Puedes utilizar una técnica de respiración para ir entrando en calma poco a poco, porque tu cuerpo va a responder a eso. Ante eso, si insistes y trabajas sobre ello, va a responder y lo va a agradecer. Hay muchísimos beneficios de la respiración, pero uno de ellos, por ejemplo, es que refuerza el sistema inmunológico. Que Fíjate, hoy y en no día, se sabe, claro, eso estamos no se sabe. son cosas que no sabemos. El sistema inmunológico, fíjate, es algo que hoy en día incluso estamos como muy atacados con, no, es que yo no tengo el sistema inmunológico muy fuerte. No sé qué pasa. Pues lo puedes reforzar con la propia respiración, porque el oxígeno que entra en nuestro organismo es el que nos da la vida y el dióxido de carbono que expulsamos es lo que nos sobra. Por lo tanto, trabajar sobre eso para que sea mejor para nosotros, pues y que nos daría una calidad de vida tremenda. Para mí fue una revelación aprender a respirar. Yo no sabía respirar. Yo estaba, Claro, eso es, claro, claro, eso es una cosa. O sea, todos nacemos respirando, pero muy pocos sabemos respirar bien y según la circunstancia. Entonces, ¿te parece que vayamos así por partes y primero, que es lo que has explicado ahora, ¿no? Algo tan básico como la respiración forma parte de nuestro aparato respiratorio, obviamente. Inhalamos el oxígeno. Explica cómo funciona de forma rápida. Vamos a dar así una clase de ciencias naturales de niños. venga, así, pero sencillito, porque, hombre, entiendo que a Eso. lo mejor esto es mucho más complejo, en realidad el sistema es mucho más complejo, pero sí que es cierto que sigue un mecanismo y además luego hay una transformación en energía, que el oxígeno lo que nos da es energía, sobre todo si vamos a hacer actividad deportiva. Me he quedado con un detalle que has dicho, que cuando somos niños, bueno, pues no somos todavía menos conscientes, pero es que resulta que los bebés, si los vemos cuando respiran, que su abdomen se infla tanto, es la respiración perfecta, la abdominal. Ellos respiran perfecto. Y nosotros, Fíjate, luego se nos olvida. no, vamos avanzando en nuestra vida, nos vamos haciendo adultos y el estrés nos ataca, las actividades, o sea, no somos conscientes y en lugar de respirar por hacer una respiración abdominal, que sería la correcta porque entra el oxígeno al 100%, lo que hacemos es respirar aquí arriba. Toda la parte alta la llenamos, se bloquea al aire, no llega y por lo tanto tampoco llega al resto de tejidos ni al resto de nuestro organismo correctamente. Por lo tanto, es importante saber ese proceso. Como decías, el proceso que sigue la respiración es muy sencillo. Inhalamos por la nariz. También otro detalle antes de que se me olvide. Existen varios tipos, porque podemos respirar por la nariz solo, podemos respirar por la boca, hay personas que solo respiran por la boca, podemos respirar por la nariz y exhalar por la boca, pero también podemos inhalar por la boca, perdón, y exhalar por la nariz. Y dirás, ¿y esto cómo es? Y luego lo expulsas aquí. ¿Cuándo crees que ocurre esto? Ante una emoción, ¿no? Ante una circunstancia que te produzca alguna emoción. Me estoy Puede poniendo ser, yo en circunstancia. puede ser, pero hay una actividad muy concreta. Bueno, para nadar. Claro. Tontería. Cuando nadamos, digo, a ver, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva cuando nadamos? Sí, pero hay personas que Efectivamente. dicen, no, no, solo se respira por la nariz, o yo solo respiro por la boca, o un ciclo solo hay nasal, bucal. No, también existe un ciclo bucal nasal. De hecho, es así como se respira correctamente en natación. Tomas todo el Claro. aire por la boca cuando sacas la cabeza y poco a poco lo vas expulsando por la nariz, que las vías son más pequeñas y así vas exhalando ese aire más poquito a poco y puedes aguantar más.
Esa es la razón Ujú, de la respiración bucal. Y entonces, en ese ujú, sentido, ¿cuál es la respiración más adecuada para nosotros? La nasal, porque es la más natural. ¿Y por qué es ujú, porque cuando nosotros cogemos aire, lo hacemos por la nariz y aquí tenemos unas estructuras que se llaman cornetes, que lo que hacen es filtrar el aire, lo limpian, lo calientan y lo humedecen. Y así nos llega con menos partículas o ninguna ujú, partícula que sea contaminante, precisamente porque después ese aire va a pasar por la faringe, va a pasar por la laringe, va a pasar por nuestra tráquea, se va a ir a nuestros bronquios y nuestros bronquiolos y posteriormente llegará a los alveolos pulmonares. Y los alveolos ujú. tienen unos saquitos que ahí es donde se hace el intercambio de gases, es decir, ahí es donde a través ay, que lo diré, que no me sale, los vasos sanguíneos, a través de los vasos sanguíneos se hace ese intercambio de gases para tomar ese oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Vale. ¿De Y por acuerdo? lo que has dicho, podemos inhalar el aire de diferente forma y hay dos tipos de respiración, que una sería la pulmonar, que es por lo que yo creo que no, que es la con la que vamos La habitualmente, torácica, sí, la torácica. torácica Ujú. y la abdominal. Sí, incluso añadiría una más, ¿Cuál? clavicular, que está Así, todavía más pues. arriba, sí. Sí, en el proceso, sí. Cuando tú tomas aire, cuando tú vas corriendo y vas muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa, hay veces que no te llega el aire ni aquí, ni a la caja torácica, ni a los pulmones, que se te queda todo aquí, ¿vale? Que está muy cerquita de las clavículas. Entonces, fíjate que llega un momento en el que ya estás agotada completamente, no tienes más aire. Por lo tanto, esta parte alta es también muy importante tenerla en cuenta, porque en ejercicios de un esfuerzo extremo, ya como Ujú. no tiene más capacidad de oxigenación tu organismo, lo que hace es ya estar al límite, decir, ah, necesito respirar por algo hasta donde llegue, y llega por aquí. Y además lo hacemos por la boca, porque cuando estamos extenuados en una carrera continua, por ejemplo, lo hacemos por la boca, ya no utilizamos la nariz, ya, porque por Cierto. el conducto entra más aire, porque es más grande, evidentemente. Entonces, existe la que es clavicular, que es este detalle que te Vale. he dado, la torácica, y sobre todo Mm, la interesante que es la abdominal, que aquí también juega un papel importante el diafragma y los músculos intercostales. Entonces, en ese ujú. recorrido, lo interesante es llegar hasta ese punto de músculos intercostales de diafragma para expandir el abdomen como un globo, como decía, como los niños, como los bebés. Porque ahí Sí. ya llega todo el aire y cuando lo expulsamos, lo que hace el abdomen es contraerse, el diafragma sube un poquito para ayudar a los pulmones a expulsar todo el aire y así expulsamos Ujú. todo nuestro dióxido de carbono, el aire el aire nocivo que no necesitamos, ¿de acuerdo? Vale. Ese es el recorrido. Vale. Entonces hemos hablado de tipos de respiración, el recorrido que hacemos, la forma que tenemos de inhalar el aire, que también está muy bien, fíjate, lo de la boca al nariz que no había caído, qué tontería. Y las cosas más obvias. Y los tipos de respiración. Y yo creo que hay alguna forma, te pregunto, Vanessa, Sí. de respirar bien o saber que respiramos bien. Primero, tomar conciencia de ello. Es decir, si tú estás en piloto automático, a lo mejor no te has dado cuenta de que puedas estar respirando mal. Y si estás en un momento de estrés o de tensión, precisamente en ese momento va a haber un cóctel químico que nos va a llevar, como ya sabes, a estar más bloqueados y probablemente nuestra respiración no sea la correcta. Entonces, tomar conciencia en esas situaciones de saber si estoy respirando bien o no es el primer paso. Siempre, además en el curso lo digo, que es el primer paso, tomar conciencia. Ahora bien, Ujú. si tú entrenas tu respiración, sí que es muy probable que posteriormente, de manera automática, se convierta en un hábito. Y ese hábito te va a ayudar a que posteriormente tú, de manera automática y de manera inconsciente, estés respirando correctamente. Entonces, Vale, pregunta del millón, sí, ¿vale? ¿Cómo sé que respiro bien o mal? sí, lo que te digo, cuando tú notas que el aire se queda aquí, se te queda aquí bloqueado, no ha llegado todavía, cuando tú notas que estás agobiado y notas que no me ha llegado Mm, completamente, es que no estás respirando correctamente. Como te digo, tendría que llegar hasta el final. Otra cosa importante, las personas que respiran por la boca. Consecuencias de sí. respirar por la boca, por ejemplo, el sueño perturbado. Las personas que respiran por la boca no duermen correctamente y eso les puede producir al día siguiente o a lo largo de su vida, pues irritabilidad y tener un comportamiento que no sea el adecuado, precisamente porque no llegan al sueño profundo cuando se respira por la boca.
Las personas que tienen muchas ojeras también es porque respiran por la boca. ¿Así? Sí. Oye, qué interesante, ¿esa qué relación tiene? Pues porque la nariz, los vasos sanguíneos, bueno, hay Sí, oxigenación. Entonces, toda esta parte de aquí, que forma parte de la ojera, que está más cerquita de aquí de la nariz, si tú respiras por aquí vas oxigenando, pero si respiras por la boca, tú llevas directamente aquí el aire. Por lo tanto, no te llega igual si las personas que tienen muchas ojeras. A ver, puede ser una de las razones, no me quiero meter tampoco en berenjenales, pero puede ser una de las razones que tú cuando dices, no, es que estoy muy cansado, me he levantado muy cansado, claro, no has dormido bien, si has respirado por la boca y encima tienes ojeras porque no ha habido una oxigenación correcta. Entonces, claro, cuando estamos acatarrados ya en época de alergias, que en casa lo sufrimos ahora varios, porque este año estamos todos, es verdad que es como, no puedo respirar, no puedo respirar, y no puedo dormir, y no descanso, y estoy agotado, y además se me seca la boca, se me seca la garganta, hace que tosa más, que beba más agua, me levante más veces. sí, sí, no descansas, no hay un descanso óptimo en ese momento y es porque respiras por la boca. En cambio, si tienes una respiración rítmica que durante el sueño no te enteras, pero está bien, ¿no? Por la nariz, pues lógicamente te vas a despertar mucho mejor, con mucho más descanso y sobre todo, pues que todos estos signos faciales que se tiene que ir recuperando nuestra piel incluso por la noche, se oxigenen correctamente gracias a respirar correctamente por la noche, en el descanso. Claro. Otra de las cosas que ocurre cuando se respira mucho por la boca es, bueno, puede provocar amigdalitis, puede provocar otitis, puede provocar incluso problemas al tragar, en la deglución, porque date cuenta que en la faringe tiene una doble función, tiene por ahí pasa el aire y también la comida. Las personas que respiran por la boca y están comiendo, pues al final, aparte del posible atragantamiento, pues tienen problemas para tragar. Entonces, hasta Ujú, ese punto la respiración es tan importante, ¿no? Incluso en el ujú. lenguaje, las personas que son o incluso los niños que respiran mucho por la boca, suelen tener un sonido muy nasal. Sí, es verdad. Y es porque no consiguen respirar correctamente por la nariz. Es muy curioso. Vale. Incluso los que visitan mucho la ortodoncia, pues, entre otras razones, también puede ser por respirar mal. Porque los maxilares, cuando nosotros, la lengua se pone en el paladar, pero si el maxilar no Mm, encaja, si tú no respiras correctamente, los maxilares no encajan y al final lo que provoca es se retrotraen los dientes, la lengua baja y entonces no estás estimulando esa parte del maxilar superior. Por lo tanto, te fíjate. toca ir al dentista a que te pongan una ortodoncia para poder hacerlo. O sea, al final son muchas cositas las que hay que tener en cuenta que la respiración, si no se hace correcta, puede desembocar en este tipo de consecuencias. O sea, es interesante. Vale, Tema. nos preguntaban por ahí, porque yo creo que vamos un poco relacionándolo, ¿no? Cuando estoy muy nervioso, cuando tengo estrés, cuando tengo ansiedad, eh, obviamente la respiración es mucho más rápida, Sí, ¿es más así? agitada, es ¿Vale? mucho más agitada. ¿Vale? Y entonces, en ese momento, claro, al final también nos lleva a hiperventilar incluso. ¿Mm? Claro, porque no llega el aire correctamente a donde tiene que llegar, es decir, nuestra capacidad pulmonar se reduce. Sentimos esa sensación de ahogo incluso con el deporte. Insisto un poco en ello porque lo puedo hacer un poco más comparativo, ¿no? Cuando los efectos de una respiración incorrecta son eso, el ahogo, el enrojecimiento de la cara, que nos pasa también incluso cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Que no respiramos correctamente y hay gente que se ruboriza incluso. Jolín, no me ruborizo, claro, es que no te está llegando oxígeno, tienes unos nervios tremendos. Entonces, hasta ese punto es interesante, es muy importante exhalar prolongadamente. Es más la exhalación que la inhalación. La inhalación es muy importante porque vas a llenar, pero hacer una exhalación prolongada te va a ayudar a expulsar todo ese dióxido de carbono y a saber que tu cuerpo ha recibido todo el oxígeno que necesita. De hecho, cuando exhalas del todo, te quedas así como muy aliviado, ¿verdad? Como muy. Y hay muchas veces, fíjate, a mí me pasa mientras medito, que hay veces que en un momento determinado, sabes que nosotros hacemos esa respiración vipassana, esa meditación vipassana, que hay un momento que necesito hacer Sí. como volver a coger aire. Sí, sí, porque quizá en ese momento lo mismo. Además es que es también algo subjetivo. Estos son pautas un poco más, ¿cómo te diría?, científicas, pero sí que es cierto que cada persona al final tiene que saber hasta qué punto puede encontrar su ritmo de respiración. Y como bien dices, en la meditación pasa que a veces es como, yo a lo mejor ya estoy relajadísima, relajadísima y tengo que hacer todavía una
respiración muchísimo más profunda para quedarme ya completamente relajada. Entonces, Ujú, el cuerpo, el organismo propio te lo está pidiendo. Que dentro de ese ujú. momento que tú ya has activado ese sistema de relajación, el parasimpático, todavía necesitas un poquito más y te lo pide. Sí, Y además eres consciente de ello, o total, sea, te estás dando cuenta que eso ocurre así que lo necesitas. total. Entonces, hablando de los distintos tipos de respiración en cuanto a clavicular, como tú has dicho, también sale pulmonar, pero claro, no es la Bueno, pulmonar, torácica, sí, está bien. torácica, Sí, la abdominal. Luego hay diferentes formas de utilizar la respiración para conseguir X cosas. ujú. Bien, ¿te parece que antes nos hables y nos cuentes cuáles son las consecuencias en general de una buena respiración para que lo puedan entender las personas que nos estén viendo? Sí, por ejemplo, yo por ejemplo en el curso distingo respiraciones calmantes y energizantes, porque precisamente hay técnicas que se pueden utilizar para calmar, o sea, exclusivamente para calmarte en un momento en el que tú lo necesites, y hay otro tipo de respiraciones que lo que te pueden hacer es ayudar a coger una energía renovada, una energía positiva. Es decir, sin llegar al estado de relajación total, tú notas que estás relajado, pero además notas una energía estupenda, una energía que ya sabes que con dopamina y demás ya la tenemos toda, ya Sí, estamos a tope. Entonces, yo las distingo y son diferentes técnicas. Existen muchísimas técnicas según lo que tú quieras, pero sobre todo a mí me parecía muy interesante sí. no liarme demasiado y decir, ¿para calmar o para energizar? Es lo Realmente, que más necesitamos todos, no más en este momento sobre claro, todo. sobre todo en este momento y sobre todo las calmantes, que son quizá a las que más acude la gente y más pregunta, ¿no? Porque yo lo que necesito es entrar en calma, necesito relajarme, pero es que yo no sé hacerlo, no sé respirar. Todos sabemos respirar, si no, no estaríamos aquí. Ahora, hacerlo correctamente es cuestión de un poquito de entrenamiento, conocer la técnica y trabajar con ella, ni más ni menos. Y cuando ya lo tienes, insisto, forma parte de ti, porque hasta los momentos de mayor tensión, cuando entras en pánico, te da un momento de ansiedad. Insisto en que esto es un recurso natural y accesible en cualquier momento y lugar. Lo tenemos con Qué bueno. nosotros cuando queramos. Es el recurso que va con nosotros, que no necesitamos de nada, no nos cuesta dinero, Es que iba porque a va, decir, es gratis. no se agota, no se acaba, es que es así. Y nos puede llevar, por un lado, a muchas más cosas, pero resumimos en, me puede relajar en momentos de pánico, en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, de preocupación, ¿no? De incertidumbre y, por otro lado, a lo mejor yo necesito una respiración que me suba la energía porque necesito en ese momento tener ese chute, ¿no? De dopamina para emprender cualquier cosa. Puede ser una actividad deportiva, puede ser, pues no sé, que tengas una energía más renovada porque vas a hacer una charla en directo y tienes a un millón de personas delante tuya y estás súper nerviosa y dices, no, yo necesito otro tipo de energía, no necesito estar ahora mismo con esta tensión porque voy a olvidar el texto, porque voy a olvidar un montón de cosas y necesito hacer alguna respiración que realmente me calme, pero me energice, o sea, me llene de esa, que yo note eso, esa energía que necesito para poder hacer mi trabajo o lo que esté haciendo en ese momento de la mejor manera posible. Por lo tanto, como te digo, yo había hecho esa diferenciación con algunas técnicas porque me parecen las más potentes y lo más sencillo de entender, para que todo el mundo que sabe que tiene este recurso natural y sin artificios pueda utilizarlo en el momento en el que lo necesite. Sí es cierto que yo ha habido técnicas que incluso les he dado la vuelta, es decir, cuando he querido calmarme, a lo mejor he escogido una de las energizantes porque necesitaba más conscientemente notar mayor energía positiva dentro de mí. Entonces la he Fíjate. utilizado. Sí, claro, ya estamos ahí de que ya vamos más adentro, ya vamos más profundo. Porque tú vas unos pasos por delante del resto, ¿no? Pero no, pero es curiosidad al final. Por eso digo que esto es ya algo que uno, dentro de lo que exista, lo puede hacer Claro. suyo. Ir probando lo que le va más, le va menos. Una cosa que me funciona a mí muy bien y que muchas veces cuando yo comienzo charlas o comienzo formación es acompañar la respiración con la visualización. Perfecto. A ver, yo voy a hacer aquí una pequeña distinción, ¿vale? Si Vale, te parece, porque yo estoy lo que tú contigo, veas. ya lo sabes, que lo de las visualizaciones nos encanta. Pero esto ocurre un poco igual que con las meditaciones. Al final, las personas que dicen de meditar guiados o con música o en silencio.
igual, a gustos. Sí que es cierto, yo soy más partidaria de hacerlo en silencio, de trabajar la meditación sin ruidos y prestando precisamente atención a la respiración, una meditación zen, que es respiración consciente en lo que estoy haciendo, que es solo respirar. Ahora, Mm. en ese momento estoy pensando en un objetivo, una meta, estoy queriendo alcanzar algo, poniendo todo ese foco y esa energía vital en esa respiración, trabajamos ya la visualización para mejorar en ese sentido. O sea, es tremendamente interesante trabajar la respiración con visualizaciones. Trabajar la respiración como se trabaja en mindfulness, por ejemplo, o como se trabaja en Mm. meditación. Y trabajar la Ujú. respiración cuando estás delante del ordenador, aunque sea. Y estás aquí estresado y estás como loco y estás y no te estás dando cuenta de cómo es tu respiración. De repente, en un momento, te das ese permiso que te va a llevar 2 minutos para parar y decir, voy a respirar. A ver, ¿cómo estoy respirando en este momento? Primera pregunta, ¿cómo es mi respiración? Si ya noto que es agitada, que es muy acelerada, intentar aplicar alguna técnica o si ya conozco algo, simplemente respirar profundamente, entrar en calma y continuar. ¿Por qué? Porque me va a dar más foco, me va a dar mayor concentración, me va a dar mayor energía. Y así yo voy a poder continuar con mi labor y mi trabajo muchísimo más centrado. Hasta ese Claro. punto tan Y importante. luego para los dolores, es decir, imagínate, ¿no? Estoy con un dolor intenso de cabeza o me duele una rodilla o para personas, o incluso fíjate, las personas que sufren la fibromialgia, ¿no? O que sufren ese dolor continuo, Uh -huh. ¿cómo les puede ayudar la meditación? Uf, es que al final nuestra mente, ya hemos visto que es plástica, es neuroplástica, nosotros podemos manejarla y todo aquello que queramos lo podemos conseguir realmente. Por lo menos aquí sí. Por lo tanto, sí, es cierto que hay una somatización, hay un dolor que es manifiesto y que está físico, evidentemente, con ayuda de especialistas y con ayuda de las personas o los médicos con los que yo me esté tratando. Si es así, si no es así, pues lo puedes trabajar con la respiración. Pero si ya hay un cuadro clínico y hay alguien que está ayudando a esa persona a tratarlo de manera más externa, esa propia persona puede contribuir enormemente con su actitud frente a trabajarlo de esta forma. Es decir, además de ya lo que estoy haciendo y que me están ayudando, yo voy a poner de mi parte de esta manera, porque sé que me va a ayudar. Puedes transformar tu pensamiento en esa realidad y ayudarte de la propia respiración para hacerlo todavía más consciente y más real. Porque, insisto, la respiración al final lo que nos va a proporcionar es el oxígeno que necesitamos para vivir. Sí, Es que es, ahí está. hemos dicho al principio, me parece tan tajante la frase de con ella nacemos, con ella morimos y nos acompaña durante toda la vida. Por lo tanto, prestarle un poquito de atención y más cuando a lo mejor ya estamos sufriendo alguna patología, tenemos algún problema. Conozco casos de personas con cáncer terminales que les ha ayudado muchísimo a sobrellevar ese dolor el poder meditar o el poder simplemente ser conscientes de su respiración, prestarle atención a su respiración. O sea que luego ya está en cada persona, ¿no? Quiero decir que esto ya Mm. es ese querer y el querer ver si como esto me puede ayudar y probar con ello y practicar sobre ello. Pero incluso al margen de todo lo que tenga que ver, como decíamos el otro día, ¿no? De meditación y demás, la respiración, como digo, es que se puede trabajar en todo Ya momento. está, ahí Los de... está. Que hay personas que hablamos de meditación y yo creo que en este tiempo ya muchas veces hemos saturado a muchas de las personas. Yo no sé meditar o yo me pongo nervioso o tengo esas creencias que respecto a la meditación, porque al final todos aprendemos a meditar, nos costará más o menos, pero aprendemos todos, vamos, doy fe de ello. Sí. Pero es verdad que a veces que dices, no, pues no hace falta que digas voy a meditar, sino me voy a ser consciente de mi respiración, voy a utilizarla para bien cuando yo vea que me estoy saliendo del carril o que hay una emoción que se me está llevando, pues, o con una ira, ¿no? Vamos, Mira, fíjate, el vídeo de los niños pequeños, hay un vídeo por ahí de niños pequeños, seguro que lo has visto tú, a ver. son americanos, que ellos cuentan cómo es el enfado y lo que les produce el enfado. Entonces, lo que Ajá. han inventado es un bote con agua y purpurina. Entonces, ellos cuentan que cuando están muy enfadados, para no explotar, lo que hacen es agitar esa purpurina y comienzan a respirar observando la purpurina hasta que la purpurina se posa en la base y de esta forma ya se han relajado, siguen enfadados, van a decir que están enfadados y por qué lo están, pero no con una mala gestión del enfado o con una agresividad, sino desde la calma.
Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate, con un juego de Claro, niños. un juego de niños, que además yo se lo mando a los clientes, que no es de vergüenza, hacedlo. Pero es algo tan visual y tan gráfico, que en ese momento estás parando la emoción que te está llevando a coger al otro, a la otra y decirle, ¿qué has hecho? Pues vas calmando, y no significa que el enfado se me pase, sino que aprendo a gestionarlo y lo hago a través de esa respiración Total. En los momentos de mayor impulsividad. también. Es que tal cual lo estás describiendo. ¿Qué ocurre cuando nos pasa algo en casa o en el trabajo o yo qué sé, en la calle, lo que sea, y tú de repente, ¡oh! Que te nace de aquí eso, ¿no? El enfado, la ira, y ¿qué vas a hacer? Reaccionar. O sea, no es que no lo vas a pensar, directamente vas a reaccionar, porque eso ya está dentro de ti. Eso ya sabemos que funciona, que la ira está ahí y está para eso, para reaccionar. Ahora, si tú eres consciente de que te estás poniendo de esa manera y encuentras un ancla, una manera de gestionarla, como puede ser el botecito, como puede ser el simplemente, si estoy discutiendo con alguien, me giro, perdona un segundo, perdona un segundo, necesito este espacio, me giro, tomo mis respiraciones o me marcho a otro lugar, tomo mis respiraciones y vuelvo, porque seguramente sigo enfadado o enfadada, pero lo que tenga que responder ya no va a ser igual que al principio. Ahí está. Es un anclaje, es buscar qué voy a hacer en el momento en el que esté estresado, en el que esté nervioso, en el que vea que la ansiedad me puede, en el que vea que estoy enfadado con algo, que me puede, ¿no? Pues el no saber hacia dónde dirigirme en ese momento, que veo que estoy más acelerado de lo normal. Es que hay veces que noto, ¿no? Que el corazón de repente se me pone así a bombear, tal. Es buscar un truco que tengamos en nosotros, que vaya con nosotros, que no nos cueste un gran esfuerzo, ese anclaje que llamamos y que hablamos de la PNL, ¿no? Es Sí. decir, un anclaje, un gesto, que a lo mejor el gesto es simplemente me toco la nariz, a lo mejor, o me toco aquí. Para algunos clientes me dicen, pues yo cuando viene la ira lo que hago es me toco aquí. Respiro y ya empiezo a gestionarlo de otra forma. Porque ya huimos de ese contagio emocional, de cómo nos arrastra, o de ese secuestro emocional, mejor dicho, y entonces ya puedo gestionar la emoción de otra forma, pero calmando mi respiración y calmando mi estado de nervios en ese momento, ¿no? Fíjate, nos preguntaban por aquí, que tiene muchísimas ganas y ahora lo vamos a hacer. Bueno, pero ¿cómo se puede saber cómo respiro yo y cómo se puede, cómo se hace alguna muestra de cómo se hace el respirar correctamente? Ahora Vanessa y yo, es que hay un montón de comentarios, hablaremos precisamente, ¿no? de cómo respirar y vamos a hacer una práctica en los últimos minutos, pero más que nada es un poco para esto que es algo tan amplio y que quien quiera saber más, Vanessa tiene su propio curso, como os ha explicado, a través del Instagram de Desconecta o de su propio Instagram, el diferenciar qué tipo de respiraciones hay, que hemos hablado que podemos respirar con la clavícula, con el tórax o con el abdomen, bien, Sí. que pueden ser, hemos elegido dos tipos, una que nos lleva a la calma y otra que nos aporta energía, Uh-huh. que podemos utilizarla para parar esas emociones que nos arrastran, que nos llevan y que de repente decimos, ¿qué he estado diciendo o haciendo? ¡Qué barbaridad! Si tomo conciencia y me calmo la emoción o la intensidad de esa emoción con la respiración, luego ya la gestionaré esa emoción como tenga que gestionarla, que me puede valer en procesos de dolor o de curación o de enfermedades graves, me ayuda a llevar mejor esos momentos, Uh-huh. ¿bien? Total, sí. A los Cosas deportistas. importantes que nos dejemos, Igual para los deportistas, porque muchas personas ahí que está eso. o se inician en la actividad física o ya son personas que llevan tiempo haciendo deporte. Es otra cosa a tener muy en cuenta, la respiración, porque normalmente los deportistas nos concentramos en el esfuerzo que estamos haciendo. Es decir, si estoy levantando una pesa, estoy concentrado en levantar la pesa. No estoy concentrado en cómo respiro, a no ser que ya seas un deportista más experimentado. Pero cuando te inicias, ¿qué haces? ¡Oh, que no puedo con la pesa! Espera. Hay que concentrarse un poquito en esa respiración y dependiendo del deporte que hagamos, pues lógicamente respiraremos de una manera o respiraremos de otra. En los ejercicios más aeróbicos, como pueden ser la natación, el running, pues sí, las carreras de fondo y demás, suele ser una respiración más rítmica, una respiración que no sea muy forzada y que que nosotros notemos que estamos cómodos con ella, ¿no? Y que tenga que Claro, ser... pero hay una cosa, porque es mi punto débil. Sí. Corriendo, siempre recibo el mismo mensaje si corro con alguien, si no corro sola nadie se entera y da igual. Pero tienes que coger tu ritmo de respiración y digo yo, pero ¿cómo coger el ritmo si me estoy ahogando ya? Que Claro. comienzo. ¿Cómo sabemos
cuál es nuestro ritmo de respiración correcto para la actividad física que hagamos, porque ahora mismo estamos haciendo deporte, estamos continuando los que siempre hemos hecho y que lo hemos dejado de alguna forma, pero hay muchas personas que deciden empezar a andar o hacer algún tipo de deportes más. Fíjate, estos días atrás oía personas que decían, no, es que durante el confinamiento hemos perdido ese fuelle, ¿no?, que se dice muchas veces, que hemos salido a caminar, a andar rápido, incluso a hacer footing, y no nos agotamos y ahora nos volvemos a agotar porque hemos estado con otra actividad física. Claro. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro ritmo y encontrarlo? Eso para mí sería la clave mágica. Por ejemplo, como hablábamos en los que son más de resistencia, sí es interesante que la inhalación, tengamos una buena inhalación, pero que las exhalaciones sean el doble de la inhalación. Vale. Pero nunca como en dos tiempos, simplemente que sea más larga. No que hagas, sino más larga. Insisto, esto es una pauta que yo comento por el tiempo que llevo, pero sí que es cierto que cada uno, es verdad que tiene que encontrar su propio ritmo. Ahora, nada más iniciarte en el ejercicio, donde tienes que prestar más atención es en la inhalación. ¿Cómo es tu inspiración inicial? Ahí es donde tienes que concentrarte. Y, lógicamente, cuando tú estás haciendo un ejercicio cardiovascular que te lleva a una resistencia, vas a ir notando esos cambios de, jolín, al principio me entraba súper bien el aire por la nariz y ahora ya noto que... No fuerces. Si tu nariz ya no te está dejando entrar el aire, empieza a coger el aire por la boca. Ya. ¿Vale? Importantísimo. Las personas que corren o hacen ejercicios al aire libre y son de este tipo, que sabemos que más tarde o más temprano te va a llevar a abrir la boca y a empezar a coger aire por la boca, que sean espacios limpios, como puede ser el campo, claro, porque al final estamos perjudicando mucho más si estamos en una ciudad o en sitios muy contaminados. Lo que estamos haciendo es correr por la calle, pim, 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 ¿y qué hacemos? Vamos respirando por la boca, que encima se nos abre muchísimo más toda nuestra caja torácica, todo nuestro volumen pulmonar se abre muchísimo más para captar más oxígeno. Entonces, si abrimos a la boca y respiramos esa contaminación a nuestros pulmones que están mucho más abiertos, pues claro, al final lo estamos haciendo peor. Nos podemos estar perjudicando mucho más. Por lo tanto, eso para ese tipo de carreras o de ejercicios que son como la natación y demás, que ya hemos visto que tiene otro tipo de respiración, que es bucal, nasal. Y ahora, en el caso de las que son carreras rápidas, las de velocidad, por ejemplo, un ejercicio muy intenso en poco tiempo, ahí las respiraciones son muy cortas, son cortitas. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya paras, cuando llega ya el momento, porque es una carrera de velocidad de un minuto, a toda velocidad, respiras muy cortito, pero cuando llegas tienes que volver a hacer una inhalación, hacerla abdominal, y hacer una exhalación nasal también para que exista una recuperación de oxígeno buena. Pero en ese tipo de ejercicios que son más intensos, las respiraciones son muy cortitas. Claro. Por ejemplo, si hacemos deportes tipo pádel o tenis, en espacios más pequeños, ¿vale? O a lo mejor spinning, esa también tendría que ser más cortita, esa respiración, ¿o no? Bueno, el spinning es cardiovascular. El spinning al final, tú pasas un buen rato haciendo un ejercicio continuado. Por lo tanto, sí que tiene que ser en respiraciones controladas como que puede ser el footing o la natación. O sea, cuando son ejercicios de resistencia que te llevan más tiempo, que esté controlado en el tiempo durante más tiempo, lo que tienes que hacer es encontrar ese ritmo, pero siempre con las inhalaciones y las exhalaciones más largas. Inhalaciones y exhalaciones más largas para oxigenar mucho más porque vas a estar más tiempo haciéndolo. Ahora, en el otro caso, que es, por ejemplo, como decía, es que se me pone este ejemplo muy claro porque la carrera de velocidad es la más clara. Un minuto y medio lo que tardas en hacerla. Bueno, pues en ese momento la respiración es muy cortita. Imaginad cualquier ejercicio físico que requiera muy poco tiempo. Yo en gimnasia rítmica, por ejemplo, hacía mucha respiración de este tipo. Yo nunca había tenido resistencia porque hacía en un minuto y medio todo de intensidad. Y entonces mis respiraciones eran muy cortas. ¿Qué pasaba cuando salía del tapiz? Que ya era como, uff, ya lo he hecho, ya está acabado. Pero, ¿qué he hecho durante ese ejercicio de minuto y medio? Pues respirar muy cortito. Porque yo requería unos movimientos intensos en un momento determinado. Pues así pasa. La musculación, por ejemplo, cuando se exhala en la musculación, cuando hacemos pesas, cuando estamos realizando el ejercicio, el esfuerzo, efectivamente. Ahí es cuando nosotros exhalamos y recuperamos. Y las abdominales igual, por ejemplo. Igual, súper importante
la respiración en en las series de abdominales. De hecho, es que vas a notar muchos más cambios a nivel de Sí. abdominales si haces una buena respiración. Es mejor hacerlo con una buena respiración que muchas repeticiones y sin control. Me he hecho 100, vale, pero de esas 100, No ¿cuál vale de nada. Claro. con la respiración correcta? A lo mejor, pues 3, 4, 10, no lo sé, pero sí es mejor hacer 10 o 15 bien que no de la otra forma. Entonces, bueno, un poco por este tipo de deportes, para que sepas que cada uno se tiene que Mm. adaptar a su ritmo, pero sí que es cierto que cada deporte, dependiendo del tiempo que nos lleve y el esfuerzo que realicemos, pues vamos a notar una respiración diferente. Y por supuesto la natación, que como no nos queda más remedio que si nos sumergimos no respiramos, sino al contrario, que exhalamos todo el aire por la nariz, pues ahí sí que es cierto que también la tenemos que tener controlada, ¿eh? Porque si nos pasamos un buen rato nadando, tenemos que también tener un buen ritmo, una buena Ahí está. coordinación. Vale. Nos El quedan niño, unos minutos, sí, Vanessa. por ¿Te queda cierto, algo? ¿O los... sí, ¿Qué? ¿Eh? para las personas que tienen problemas muchas veces, que dicen, no, es que yo no sé respirar por la nariz, es que yo solo respiro por la boca, es que me va fatal. A ver, esto no es que lo recomiende 100%, porque yo lo he utilizado en muy pocas ocasiones, sobre todo si he estado mucho tiempo sin hacer ejercicio cardiovascular de resistencia y luego he tenido que volver a ponerme con ello. Se llama nasodilatador, no sé si lo habéis Ah, visto alguna vez. no, nunca. Vale, pues esto es de silicona, es lavable y esto se coloca. ¿Dónde se compra? Esto yo lo compré en la farmacia. El- Ah, vale. Supo- Pensé que es en el sitio de en YouTube. la farmacia, pero que, estará también en esto, lo diré, en tiendas Almacén. deportivas y Ah, demás, vale, tiendas deportivas, farmacias vale. seguro. Pero esto, mira, te lo colocas así. ¿Qué ha pasado? Que se ha Anda. abierto mi fosa nasal. Y al abrirse mi fosa nasal, me entra más aire. Entonces, si eres de las personas que tienen problemas para respirar por la nariz, porque dices, es que no soy capaz de respirar por la nariz, puede ser una buena ayuda el nasodilatador, ¿vale? ¿Y se puede utilizar por la noche o no? No, yo esto no, a ver, con, es un recurso, pero yo no me lo pondría. Hay gente que lo De utiliza. forma continuada. Sí, hay gente que lo utiliza, pero es más que nada porque luego te vas a acostumbrar y de lo que se trata es de que te ayude a que luego tú consigas respirar por la nariz correctamente, pero no acostumbrarte a esto, porque entonces no vas a poder hacer ningún trabajo de resistencia si no es con esto. Ya, Entonces, que lo utilices durante el tiempo que necesites, vale. Que te pueda ayudar en un momento determinado porque necesitas oxigenar un poquito más, vale. Pero de ahí no hay que pasar. Que mejor sea de manera natural. Pero sí lo quería comentar porque, bueno, hay gente que me lo ha preguntado. Oye, es que yo respiro muy mal y ¿existe algo? Pues sí, existen los nasodilatadores, que es de silicona, que esto no tiene ningún componente de ningún tipo. O sea, esto se lava y te lo pones en la nariz, coges más aire y saca. Lo que hace es que te abre la nariz, nada más. y Y ya luego, por está, ejemplo, perfecto. interesante también, me preguntan que si para los niños pequeños, yo cuando doy clases de yoga para los peques, con ellos no se trabaja la respiración como lo vamos a hacer, por ejemplo, ahora nosotros. Ellos todavía no tienen sistema respiratorio formado, aunque respiran muy bien, pero con los más pequeñitos, por ejemplo, se trabaja el soplo. El soplo es la mejor manera de que ellos tomen aire y luego soplan. Y yo suelo trabajar con esto. Ah, qué bueno, Entonces claro. les cuento una historia del campo, las flores y demás, y entonces ellos, venga chicos, vamos a hacer que bailen las flores. Y entonces toman aire, soplan. Y con los Qué niños bueno. trabajarlo así es mucho mejor que no una respiración controlada para aquellos que tengan, los nenes que tengan problemas de respiración, pues se puede trabajar así, no como nosotros que ya tenemos el sistema respiratorio completamente hecho. Oh, pero qué importante es instaurar la respiración en los Claro, niños y que aprendan para momentos de nervios, de estrés, con estudios, cuando tengan que presentarse a ciertas pruebas, cuando tengan ciertas situaciones o emociones, que aprendan a controlarlo a través de la respiración es fundamental. es fundamental que aprendan desde pequeñitos y que les ayude de esta manera, porque además ellos no tienen prejuicios y ellos no van a estar pendientes de qué dirán, de qué pasará, o sea, enseñarles a respirar precisamente para controlar sus emociones y que, bueno, pues el día de mañana, igual que adquieren otros conocimientos y otras habilidades, también adquieran esa habilidad de Mm. poder aprender a respirar correctamente cuando lo necesiten. Es fundamental. Bueno, ¿Eh? vale, nos ponemos manos a la obra. Venga, nos 10 ponemos más a la minutitos obra. tenemos. Dinos Vale. qué respiración vamos a practicar y que supongo que recomendarás o aconsejarás que las personas que nos estén viendo
Las sí. personas que nos vean después me preguntabais, ¿vas a subir el vídeo 24 horas? En mi caso ya no se sube 24 horas a Stories, pero va directamente en GTV y luego poco a poco los voy subiendo a YouTube. O sea, que lo vais a tener en mi muro y en mi GTV muchísimo tiempo para poder verlo y consultarlo, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué tipo de respiración vamos a hacer hoy? Pues nada, vamos a dar en la clave contra el estrés y vamos a hacer una Perfecto. respiración calmante, ¿de acuerdo? Esta respiración, como os digo, esta la he incluido en el curso precisamente para la fase de respiraciones calmantes y es, además creo que te hablé el otro día un poquito de ella, es súper interesante, se llama respiración alterna y esta Ujú. respiración lo que hace es equilibrar los hemisferios del cerebro. Nuestro cerebro tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, eso ya lo sabemos. Y lo que hacemos es que, claro, hay una parte de nuestro cerebro que está más activa y a lo mejor la otra está más relajadita. ¿Qué ocurre? Que con esta respiración conseguimos equilibrarlos. Por ejemplo, si nosotros respiramos por la fosa nasal izquierda y exhalamos por la fosa nasal derecha, nos relajamos. En cambio, si inhalamos por la fosa nasal derecha y exhalamos por la izquierda, nos activamos un poquito, activamos las funciones corporales. ¿Qué ocurre si lo hacemos alternamente? Lo alternamos, que nos equilibramos. Además que la Eso lo hace sensación el de maestro Zopa. sopa. El maestro Zopa lo hace, ¿cierto? Sí, sí. Para mí es, vamos, de las mejores respiraciones que hay. Es fantástico. Vale, ¿cuándo la pueden hacer las personas? ¿O recomiendas que la entrenen en un momento determinado, que empiecen con un hábito, que lo hagan todos los días? ¿Cómo? Esta se recomienda importantísimo. Todas las respiraciones que lleven a cabo, que se lleven con una retención, es decir, tengo que retener el aire en algún momento, no se recomienda que lo hagan las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque Vale. ellas necesitan oxígeno continuamente, todo el rato. Entonces, cuando hacen respiraciones, si retienen en algún momento, ya está habiendo una ausencia de oxígeno en su organismo y, por tanto, también en su bebé. Entonces, Ujú. se puede hacer, pero sin hacer la retención. Y luego, las personas que sean hipotensas, es decir, que sean más de presión baja, vamos, que tengan Ujú. un poquito la presión más baja, pues que tengan también cuidado. La pueden hacer, pero que tengan cuidado, ¿vale? Eso es Vale. importante. Ahora, ¿cuándo se puede hacer? Yo la recomiendo mucho, pues cuando ya has acabado el día o cuando ya te quieres ir a descansar, pues la puedes utilizar. También en momentos de estrés. Es que da igual donde estés. Te vas en un momento y te haces tu respiración tranquilamente, Ya que estaría a gusto. lo vas a notar considerablemente, ¿de acuerdo? Pero Vale. sobre todo yo la recomiendo eso, en momentos de mayor estrés o tensión diarios. Viene muy bien. Vale. ¿Por qué? Bueno, tú la puedes utilizar de manera diaria a las 9 de la mañana porque la quieres utilizar. Pues fenomenal, la puedes entrenar así. De hecho, es que te animo a que entrenes así con ella, pero que realmente donde te va a ser útil va a ser en eso, en momentos de mayor tensión o estrés o cuando tú notes un bloqueo o digas mi cerebro no tiene oxígeno suficiente, no estoy concentrado, no estoy concentrada, la ¿Qué puedo usar. hago? Eso. Venga, pues empezamos. Vane, todo tuyo. Vamos, pues lo primero que tenemos que hacer es colocarnos, si estamos sentados mejor, ¿de acuerdo? Colocamos las piernas, no las cruzamos, las mantenemos separadas y dejamos nuestras manos encima de las piernas. Lo que sí hacemos es colocar nuestra espalda de manera erguida, bien, hombros relajados, espalda erguida. Y lo que vamos a hacer ahora en este momento es simplemente respirar de manera natural por la nariz. Vamos tomando unas respiraciones por la nariz y vamos tomando conciencia de cómo es nuestra respiración en este momento. Nos concentramos solo en eso, sin forzar, y continuamos respirando por nuestra nariz y vamos destensando toda la zona alta de la espalda. Podemos hacer algún movimiento hacia atrás, los hombros. Podemos mover los hombros. Podemos girar el cuello hacia un lado. Seguimos respirando todo el rato por la nariz. Podemos girar al otro. Podemos bajar la cabeza y giramos hacia un lado despacito. Seguimos respirando por la nariz y hacia el otro. Que vayamos notando cómo vamos entrando en calma, cómo se va destensando toda la zona alta de nuestra espalda, nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestra cara. Y paramos aquí en el centro, seguimos respirando por la nariz y ahora en este momento con nuestra mano derecha
o izquierda, la que queráis, pero en este caso mano derecha, lo ponemos así, dedo pulgar, dedo meñique, incluso podemos sacar el dedo anular, ¿vale? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a tapar con el dedo pulgar nuestro orificio nasal derecho y vamos a tomar una respiración profunda por el orificio nasal izquierdo. Probamos. Paramos el aire, tapamos el orificio nasal con los deditos que te he dicho, Cristina, con estos dos, con los de aquí, y soltamos el aire por el orificio nasal derecho, por donde hemos tomado el aire. Eso es. Ahora, aquí vamos a tomar aire por el orificio nasal derecho. ¿Tomamos? Tapamos con el pulgar el orificio nasal derecho y exhalamos por el orificio nasal izquierdo. Inhalamos por el orificio nasal izquierdo. Tapamos el orificio nasal izquierdo y exhalamos por el derecho. Inhalamos por el derecho. Tapamos con el pulgar el derecho y exhalamos por el izquierdo. Una vez más, inhalamos. Y tapamos y exhalamos por el otro. Una última vez, inhalamos. Y exhalamos por el otro. Vale, volvemos a la respiración nasal normal. Bien. Como veis, simplemente con estos dos deditos. Cuando yo tapo con el pulgar y luego tapo con el otro, eso es, eso es. Voy alternando la entrada de aire. Además, no sé si te habrás dado cuenta de que cuando inhalamos solo por un orificio cogemos una gran cantidad de aire. Sí, sí, es verdad, no es consciente, es como un, ¿no? Un torrente, Es que, claro, coge con lo solo... cual se produce, claro, se produce mucha más limpieza, ¿no? O sea, al final coges todo el oxígeno por un lado y vuelve por el otro. Has dicho antes, Sí. cuando cojo aire por el lado derecho y lo expulso del izquierdo, ¿me activo o me estoy equivocando? Es al contrario. Cuando coges el aire, cuando inhalas por el orificio nasal, ahora ya me he liado yo. ¿Derecho? No, espera. Cuando coges por el orificio nasal izquierdo, lo que haces y lo expulsas por el derecho, lo que haces es relajar. Y cuando Relajar. tomas el aire por el derecho y lo exhalas por el izquierdo, activas las funciones corporales. Vale, vale. Pero en realidad, claro, lo hacemos alterno para poder equilibrarlo, porque ya sabemos que además el cerebro está al opuesto. Las funciones, por ejemplo, de la mano derecha no las lleva a cabo el hemisferio derecho, las lleva el hemisferio izquierdo. Está cruzado todo. Efectivamente, pues esto ocurre exactamente igual. Con uno entramos en calma y con el otro lo que hacemos es activar. Ahora, si los utilizamos de manera si lo alternamos, lo que hacemos es equilibrarlos para encontrarnos con una energía renovada, pero sobre todo con una calma tremenda. Esto, si es ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay que inhalar y exhalar como hemos hecho ahora? Al principio, las personas que no están muy acostumbradas a hacer respiraciones conscientes, puede que incluso se mareen. Entonces, no hace falta repetirlo demasiadas veces. A lo mejor con 4, 5, 6 veces es suficiente. Cuando ya tienes un poquito más de experiencia en la respiración, pues puedes llegar incluso hasta 10 repeticiones, 15 repeticiones. Puedes estar más tiempo respirando porque ya no te mareas tanto. Al contrario, vas entrando en calma todavía mucho más. Le estás dando todavía más permiso a tu organismo para que vaya entrando en calma mucho más. Por lo tanto, se entrena, pues lo puedes utilizar mucho tiempo. O sea que yo hay días que me puedo tirar ahí haciendo esto un buen rato, hasta que ya pues no. Claro, si se nos corta, vamos a retomar unos minutitos porque se nos va a cortar y volvemos a retomar, ¿vale, chicos? Vanessa, te vuelves a conectar porque nos